Esta tarde en el Palacio de la Generalidad han sido recibidos por el presidente los atletas checos que tomarán parte en la Olimpiada Popular. Se espera para mañana la llegada de los participantes franceses que se hospedarán junto con los soviéticos en los hoteles de la Plaza de España. Desde todos los países se reciben noticias concretas confirmando la participación en esta Olimpiada Popular del grueso de las juventudes atléticas del mundo que se organiza para lograr una vida más sana y más justa. En estos momentos se dan los últimos... Tengo que prepararme para las pruebas de lanzamiento del melón. ¿Quieres más? No, gracias. La concentración. Acércame el café. Madrid, el gobierno del Frente Popular se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marrueco. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. Seguimos con un programa de música de películas que les ofrece la afortunada locera doña María Illa. Oirán ustedes el Ave María de Schubert de la película Vuelan mis canciones. ¿Has oído las noticias? Me parece que tendré que trabajar del Olimpo. Sí, pero ten cuidado, esta vez parece mucho más serio. Va, no te preocupes, esto durará 2 o 3 días, ya verás. Que Dios te oiga. Pero yo de momento me quedo muy intranquila. En tu estado no debes pensar en tonterías, ¿de acuerdo? Si tú lo dices. ¿Qué haces? Una camisita, ¿querías algo? No, nada. Pensamiento sobre el amor. Esto te interesa. El amor nace con nosotros cuando nacemos. Nabucco. El hombre que no conoce el amor es como el ciego de nacimiento. Ni el uno ni el otro podrán nunca conocer el mundo. Arrosio Pujol. Atención, españoles, atención. Últimas informaciones sobre el alzamiento militar en Marruecos. Prosiguen las luchas en las calles. Noticias que nos van llegando a esta emisora acusan la impresión de que el levantamiento militar es general en toda España y posesión. En Madrid están en manos de las fuerzas adictas todos los edificios y centros oficiales y se lucha denodadamente para reducir los últimos focos sediciosos que aún resisten, sin posibilidad de triunfo, entre las ruinas del cuartel de la montaña y en el campamento de Carabanchel. Los grupos de acción del sindicalismo organizado se encuadran rápidamente en unidades de milicianos para el salvamento de la República. En Zaragoza y Bilbao son nutridos los tiroteos callejeros, así como en Oviedo, Valencia y Sevilla. En muchas capitales de la nación arden numerosos templos. Catalans, dins de breus moments, el president vos parlarà des del Palau de la Generalitat. No te preocupes. Vete a descansar, yo retiraré la mesa. ¿Qué es eso? No te preocupes, vete a acostar. Mucho necesitaremos de tu protección. No cierres la puerta. Sí, señor, ya he oído las noticias. Estaré preparado. Buenas noches.